Estamos aquí con la doctora Guadalupe Campos Hurtado, la tesorera de la Fundación Una Nueva Vista para la Diabetes. Doctora, ¿podría platicarnos un poco acerca de su fundación? Bueno, sí, como su nombre lo dice, Una Nueva Vista para la Diabetes. Es una fundación enfocada a la prevención, tratamiento y ayuda de las complicaciones de la diabetes, específicamente de la retinopatía diabética. Las cifras de diabéticos en el mundo pues es alarmante. Actualmente existen aproximadamente más de casi 350 millones de diabéticos en el mundo. En México, y estos diabéticos se concentran principalmente en los países en vías de desarrollo. En México existen, según los datos y estadísticas, que bueno, sabemos que las estadísticas en nuestro país son poco creíbles o se tiene poco cuidado en estadísticas de cualquier tipo, pero específicamente en medicina estamos muy mal. Pero mencionan un rango 6, 7, depende de la investigación, ¿verdad? El caso es que es una cifra muy importante. Lo que sí es que constituye una de las principales causas de muerte en el país. Además de un gasto muy fuerte, no solo para la familia, sino también para los gobiernos en términos generales, pero sí, estamos viendo que es mucho más la frecuencia, la prevalencia, es una epidemia en los países en vías de desarrollo como el nuestro, pues es alarmante. ¿Qué sería la lógica de esto? Pues atender la prevención, porque es una enfermedad crónica degenerativa. Principalmente, pues hay condiciones que van a desencadenarla, como la obesidad, la falta de actividad física, la alimentación. Entonces, por ahí es por donde debemos empezar a atacar el problema. A mí me llamó, ¿por qué? ¿De dónde nació de crear esto, verdad? Bueno, hace 4 años que tú nos acompañaste, fuimos a Alemania, al Congreso Internacional de Oftalmología, y bueno, me quedé sorprendida. Las cifras que manejan ellos son muy bajas en proporción a las nuestras. Claro, es un país desarrollado, pero eh, tienen todos los recursos, pero precisamente los enfocan a la prevención porque es mucho más caro los tratamientos, sobre todo en el área de oftalmología. Un paciente que vemos en etapas iniciales es solo control, orientarlo y llevarlo de la mano y decirle, el panorama que se vislumbra en caso de no tener un cuidado es ceguera, amputación, insuficiencia renal, es una alteración en todos los órganos y sistemas, pero lo más grave, irreversible. En el caso de la ceguera, representa la primer causa de ceguera irreversible en el mundo, la retinopatía diabética. Pero en otros países, principalmente, bueno, te hablaba del Congreso de Alemania, constituye la primera. Ellos tienen unas cifras muy bajas, pero si observamos cuál ha sido el ataque a toda alteraciones, ¿verdad? Y a todas las enfermedades crónico-degenerativas, no solo la diabetes, sino la hipertensión y otras, bueno, a combatir esto. Y si tú recuerdas cuántos ciclistas y qué importancia le daban a la actividad física. La mayoría de las personas anda en la bicicleta, va al supermercado, pero no solamente es yo voy a tomar, vas a decir, bueno, ¿por qué aquí no tomas tu bicicleta y te vas al supermercado? Porque en la esquina me van a atropellar. Los gobiernos no están creando las condiciones. Tú sabes lo difícil que ha sido todo esto. Desde hace 4 años me he involucrado en la tarea porque obtuve mucha información de las fundaciones, principalmente de Bélgica, de Alemania, y que están interesados en brindarnos apoyos. ¿Dónde me quedé atorada? Más adelante comentamos, ¿verdad? En la burocracia. Pero bien, enfoquémonos de nuevo. ¿Qué es lo que yo vi en estos países? Bueno, primero, la alimentación ha cambiado bastante. Su alimentación es a base de vegetales,
más equilibrada, pero también hay un apoyo por parte de los gobiernos. Todo lo que representa comida chatarra o comida no saludable o comida procesada o comida que va a afectar y que va a condicionar, como es la obesidad, el sobrepeso, pues viste que los refrescos, que las golosinas tienen un impuesto muy alto. Esto frena pues que la población consuma este tipo de alimentos. El refresco, papas, es muy caro. Es más fácil que te compres una botella de vino tinto que un refresco. Ahí van a la par. Entonces todas estas condiciones ayudan pues para que la población, el ejercicio, la bicicleta, la alimentación y en las escuelas y todos los apoyos y la información, pues nos llevan más de 20 años estos países. Las cifras son muy bajas. Tan solo las cifras que reportaba Alemania en esa época me quedé sorprendida. Esas las encontramos en el hospitalito, en el hospital de aquí de Morelia, que es una ciudad mediana. Y bueno, yo estudié en la Ciudad de México y bueno, estudié en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es donde más llega la concentración de diabetes. Tan solo en el país, ya mencionamos las cifras que andan entre 5, 6 y que varían y que no son creíbles, esa es la verdad. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende aproximadamente 2.5 millones de diabéticos al año y de estos destina 100 millones, prácticamente 180 y tantos millones de pesos diarios para la atención de los pacientes diabéticos. Multipliquen ustedes y vean cómo esto alcanzaría mejor para la prevención. 7 de cada 10 mexicanos tiene sobrepeso y obesidad. Esto significa que son pacientes, que son personas que tendrán más, tendrán más predisposición para esto, para desarrollar la diabetes. Bien. ¿Cómo se manejan los recursos en una fundación? Mira, en el caso de nosotros, que somos una fundación muy joven, apenas un año, por todos los atrasos que tuvimos para poder formarla, evidentemente tenemos que enfocarnos a los gastos, la ayuda directa al paciente. No estamos metiendo gastos de personal, de infraestructura, porque hemos logrado conseguir esto. Y claro, esto no va a ser lo real, pero por el momento tenemos que arrancar así. Y la poca ayuda que hemos tenido, que sí hay mucha y que tenemos, nos estamos enfocando más bien a la ayuda internacional, porque en el país nos queda claro que a nadie le importa. Entonces, lo estamos buscando mejor a través de ayuda internacional y es más fácil. ¿Qué opina acerca de la situación de las asociaciones civiles en nuestro país? Mira, es muy grave y muy importante ese punto que se toca, porque en Estados Unidos existen aproximadamente 1 millón de fundaciones. ¿Por qué? Porque los gobiernos la promueven, hay apoyos, en fin, hay un interés. En otros países, y sobre todo los desarrollados también, el porcentaje es bueno. En Brasil ha crecido mucho y es un porcentaje también bastante importante. En México solo hay 5,000 fundaciones. Mira la proporción. Estados Unidos tiene mucho más habitantes que nosotros, pero la proporción, ellos 1 millón, nosotros 5,000. Esto es grave, grave porque quiere decir que aquí hay algo, apatía de nosotros como ciudadanos, pero también los gobiernos. Los gobiernos, me queda claro, no colaboran, obstaculizan, no motivan a que participemos, por el contrario, desaniman. Pero también los ciudadanos tenemos culpa por no participar. ¿Le fue difícil encontrar información acerca de cómo crear una fundación? No, fue muy difícil. De hecho, desde hace 4 años que estamos enfocados en esto, no hay información clara, precisa, ni en internet, ni en las instituciones de gobierno. Me acerqué a todo, privados, gobierno, de todo, otras fundaciones ya existentes, incluso organizaciones que se dedican solo a esto en la Ciudad de México. Fue muy difícil, desde estatutos, en fin, muchas lagunas en esto,
y esto ha dificultado mucho el camino. Entonces creo que es muy grave porque esto es lo que nos ha frenado. ¿Qué es lo que más disfruta de poder ser parte de una fundación? Bueno, viendo que esto específicamente en mi área, que es la retinopatía diabética, y ver, ya tengo pacientes con seguimientos de 25 años, bueno, más de 20 años, y que todavía conservan su visión y que solo les lleva una cita, 2 citas anuales, y haberlos visto en forma oportuna, bueno, es una gran satisfacción haber pacientes que ya han perdido la vista por falta de información, porque muchos de los pacientes que vemos tenían grados académicos elevados, posibilidades económicas, pero no hubo información. Entonces, ¿qué es lo que más disfruto? Pues saber que que en el mundo no debe haber ceguera por retinopatía diabética y que yo puedo ser parte de eso. Lo disfruto enormemente. ¿Cómo considera que podrían mejorar e incrementarse las asociaciones civiles en México? Evidentemente, facilitando, agilizando, dando información de cómo crearlas y que los gobiernos estén más involucrados, pero también la sociedad. Si ellos nos están poniendo tantas trabas, pues nosotros presionar a través de esta entrevista. Me parece muy interesante. Ojalá que ustedes que están en formación desde ahorita se motiven. Y bueno, es muy importante la participación porque el país y más estos en vías de desarrollo necesitamos organizarnos y hacer muchas cosas. Hay muchas tareas pendientes que nos queda claro que los gobiernos no van a resolverlas. Pero si nosotros también no tomamos la iniciativa, nos vamos a quedar estancados.